distorsión de lo que significa ser siervo. Por ejemplo, algunos de ustedes piensan que ustedes reciben más de Dios si es un pastor el que ora por ustedes. Ustedes cuando ven a algunos que sirven con el pastor piensan que son siervos del pastor, que no son siervos de Dios. Ustedes jerarquizan, algunos de ustedes jerarquizan la oración de uno y de otro. Y estamos distorsionando el concepto de ser siervo. Yo soy un abanderado de ese y yo me quejo, pero lo triste es que casi nunca pasa nada. ¿Sí? Entonces ahí está uno reunido y estoy hablando de algo de la semana pasada, siendo yo pastor de la iglesia del poblado. Y estábamos ahí reunidos tomando decisiones y al final llega uno de esos que uno dice, Señor, ¿cómo lo amo? ¿Cierto? No quiero asesinar, Señor. Y estamos ahí, no, listo, Mauricio, sí, bueno, vamos a hacer. Pero entonces quedamos en que usted lo comenta con el pastor Carlos, a ver el qué dice. Sí, desgraciado. No por ser un desgraciado, sino por actuar sin gracia con alguien como un siervo de Dios. Pero yo quisiera que en esta mañana nosotros evaluáramos un poquito cuáles son las barreras que te impiden a ti servir. Ahora, ¿qué es servir? Algunos de nosotros piensan que servir es dirigir la alabanza sin predicar, dirigir la alabanza con predicar, tocar un instrumento o recibir a alguien o algunos de los elementos que sí son servir y que sí anhelamos que cada vez hayan más siervos como esos. Pero este texto en la vida de Moisés nos muestra una historia de gracia de un Dios que llama a un hombre completamente inadecuado, insuficiente, incompleto a servir. Y a servir a una de las historias más poderosas, impresionantes, más hermosas de toda la palabra de Dios. Si hay una historia, aparte de la historia de la cruz, que en mi concepto es más poderosa que cualquier otra, es la historia de la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Es la historia de las historias, es la historia donde uno podría más encontrar muchas cosas de la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios la aplicamos a nuestra vida. Le hago una pregunta, ¿usted es un siervo de Dios? ¿Quiénes de acá son siervos de Dios? ¿Quiénes no son siervos de Dios? ¿Quiénes no se consideran siervos de Dios? Usted puede estar diciendo, no, es que yo soy insuficiente. Puede estar diciendo, no, es que soy muy nuevo, entonces yo necesito pasar por etapas. Probablemente usted está diciendo, no, es que yo que voy a llegar a predicar como predica Jonathan, a predicar como predica Julián, y uno se hace unas ideas de dónde tengo que estar para servir y dónde estoy. ¿Sí? Y hay una brecha ahí grandísima que algunos a veces quieren que nunca se cierre, porque son cómodos venir y recibir y no dar. Pero ese es el desafío en esta mañana. Moisés, gracia para un siervo insuficiente. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, a leer juntos los primeros 14 versículos. Y yo oro que usted en esta mañana pueda crecer en la comprensión de lo que es ser siervo, pueda crecer en su fe de creer que Dios quiere usarlo, pueda creer en su fe de creer que Dios es un Dios que cumple promesas. Y si usted esta mañana también está sufriendo y hasta a veces un poco reclamando, ¿cierto? Porque cuando entendemos que Dios nos hizo una promesa y la promesa no llega, pues eso amarga nuestro corazón. Y eso nos levanta preguntas, ¿cierto? Anhelando que Dios venga un día y ese día aparezca la llamada que no hemos recibido del nuevo trabajo, o aparezca el examen que dice que ya somos sanos de esa enfermedad, o aparezca ese marido que le incumplió su promesa, esa que le dijo en el altar, ¿cierto? Cuando le dijo, yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, y cuando hubo pobreza y cuando hubo enfermedad se quebró la promesa. Y uno vive su vida un poco triste esperando ese día. Bueno, vamos a ver algunos de esos temas durante esta
donde a esta mañana vamos a leer los primeros 14 versículos y oramos. Finalmente, el propósito de las historias de gracia es que usted y yo crezcamos en fe, que salgamos esta mañana con un poquito más de fe, confiados en que Dios es un Dios que cumple promesas, que es un Dios poderoso para cumplir las promesas, y es un Dios que nos hace un llamado a servirle todos los días de nuestra vida, en todo momento y en toda circunstancia. Leamos Éxodo capítulo 3. ¿Cómo les fue con José? Pues José murió. ¿Sí sabían o no? José murió, y dice el libro que toda esa generación, sus hermanos, toda esa generación, y dice que pasaron muchos años, ¿no? 400 años fueron los años que estuvieron los israelitas. Esta historia de cómo arranca Éxodo probablemente va a pasar en el año 360, 350, perdón, 320, 330, hasta que Moisés es llamado en el capítulo 3. Pero pasaron 320, 330 años de esclavitud. Sí, un predicador nos recordaba que hablando de Estados Unidos, pero yo hago el mismo razonamiento, es Colombia está celebrando este año o el otro, no estoy seguro, el bicentenario, 200 años de liberación. Pues estos, para que nos hagamos una idea, este pueblo de Israel pasó casi 330, 350 años hasta que nace Moisés, y 400 años hasta que Dios les libera. 2 veces la historia de independencia de Colombia. ¿Cuántas generaciones pudieron haber pasado? Nunca tuvieron más el privilegio de reunirse como pueblo de Dios. No había tabernáculo, no había el privilegio de leer los papiros que estaban escritos, los antiguos, no había nada. Y Dios nunca, según ellos, estuvo cerca de ellos. Luego esta historia, que es posterior a la historia de José, es una historia que comienza con unos hombres y mujeres que estaban siendo, dice el texto, esclavizados. 400 años, se levanta un nuevo rey, y este rey dice: el pueblo de Israel se ha engrandecido demasiado, son muy poderosos, tenemos que hacer algo. Y el hombre se inventa una historia que se repite 3 veces en la Biblia, y dice: no, vamos a llamar a las parteras de los judíos y a decirles, si es niña, que viva. Ahí ya comenzó a distorsionarse la cosa. Si es mujer, que viva, y si es niño, que lo mate, para que el pueblo no siguiera creciendo, y para que ellos pudieran controlar ese poder que los egipcios estaban creciendo. Entonces dice la historia que 2 chicas que eran parteras vieron a Moisés, y la razón que da el texto de ellas y de su mamá cuando los vio es que Moisés era muy hermoso, como algunos de nosotros. ¿Cuál es la risa? Dice que al ver a Moisés, que era tan hermoso, su mamá Jocabed dice que cogió una cesta, la untó de brea, y puso a Moisés, lo tapó y lo puso en el río muy estratégicamente, muy al lado de la hija de Faraón, que se estaba bañando con sus concubinas en el río. Y esta mujer efectivamente lo encuentra, y la hija o la hermanita mayor de Moisés, no sabemos si era María, pero estaba ahí y también ayudó en la estrategia, y le dice a la hija de Faraón: mira ese hijo tan hermoso. Y ella le dijo: no, yo lo quiero guardar. Entonces la hermanita le dice: ¿por qué no si quieres la llevo para que una mujer judía, una mujer hebrea, lo cuide en nombre tuyo? Y claro, y se lo lleva la misma mamá. Y la que le pone el nombre de Moisés, que es sacado de las aguas, es la hija de Faraón. Le pone un nombre judío a un niño judío para que su misma mamá. Entonces, esta es la historia. Entonces, Moisés crece. Por 40 años, Moisés, dice el texto en el Nuevo Testamento, fue educado bajo la sabiduría del pueblo de Egipto. Pero también por el libro de Hechos y Hebreos entendemos que Moisés fue uno que estudió y estableció una relación con Dios. Y entonces, durante 40 años en el corazón de Moisés estaba el dolor de su pueblo, que él veía
como su abuelo, eso sería adoptivo, su abuelo adoptivo, gracias, asesinaba, abusaba, esclavizaba a su pueblo, hasta que un día a los 40 años, él llega y por tratar de ayudar a alguien de su pueblo, mata al egipcio. ¿Sí? Y Moisés es como algunos de nosotros, que cuando hacemos cosas malas creemos que uno las puede poner bajo tierra, ¿cierto? Y puso al egipcio bajo tierra y él pensó que no pasaba nada. Al otro día, a los días siguientes, él ve peleando a un par de egipcios, un par de hebreos y le dice: ustedes no hagan eso, por favor, son pueblo. Y él le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar igual que el egipcio? Y este hombre se asusta mucho y lo que hace es huir a la edad de 40 años, rico, poderoso, con influencias, bien preparado, con la mejor ropa, sin aire acondicionado porque no había, pero con todos los lujos físicos, intelectuales de la sociedad. Tiene que huir y abandonar eso que había vivido por 40 años. Y llega a un lugar, a Madián, que es muy famoso en la Biblia, y llega y encuentra unas mujeres, etcétera, etcétera, y esas mujeres, ¿a quién defiende? La llevan con su padre, y finalmente Moisés termina casándose con alguna de ellas, y por otros 40 años se dedica a pastorear ovejas. O sea que Moisés es producto de 40 años de la Universidad de Egipto y otros 40 años de la Universidad del Campo. Moisés es el hombre, yo lo he llamado el hombre 40-40-40. Porque 40 años estuvo en Egipto, 40 años estuvo en el campo pastoreando ovejas y 40 años en la historia que arranca a partir de lo que vamos a leer. Dicha esa introducción, vamos a leer, y aquí nos ubicamos en un día cualquiera. A mí me encanta este texto y cada vez que lo leo me gusta mucho detenerme en la palabra un día, porque a lo mejor también me habla a mí, ¿no? Muchos de nosotros estamos esperando que un día, ¿no? Como decía ahora, que un día pase lo que anhelamos pasar. Pero vivimos tan amargados esperando ese día que no disfrutamos lo que Dios nos está dando hoy. ¿Sí? Y cuando yo me imagino la película de Moisés cuidando ovejas, dice que este día él decidió ir un poquito más lejos y agarró desde la ciudad de Madián, donde él estaba, y caminó. Más adelante entendemos que pudo haber sido entre 13 y 15 días hasta lo que llamamos el monte Sinaí o monte Horeb, que es el mismo que se llama la montaña de Dios. 15 días desde su casa, pastoreando ovejas, estaba ahí tranquilo hasta que un día Dios vino a su presencia. Vamos a leer ese texto, leer ese texto. Yo quisiera como que oremos también, para que el Señor nos hable a través de esas historias de gracia que ha sido un regalo para todos nosotros. Versículo 1, capítulo 3. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo al mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos,
heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos, los gritos desesperados de los israelitas. Ellos estaban pasando por una prueba tremenda. Gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por esta palabra, Señor, palabra que es precisa y pensada por ti desde la eternidad, para que hoy, los que estamos acá, Señor, mis hermanos y yo, aun si hay una persona que en esta mañana nos acompaña por primera vez, para los que están pasando aflicción o para los que están animados, para los que están en un buen momento de su vida o para los que están angustiados, esta palabra es para todos hoy. Nosotros pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, no solamente ejerza sobre nosotros su llenura y su autoridad, sino que dispongas nuestro corazón para recibirla, Señor, y danos la gracia, por favor, de comprenderla y de ponerla en práctica para nuestras vidas. Oramos para la iglesia de Belén, una iglesia llena de siervos, llena de hombres y mujeres fortalecidos en su fe, con la convicción de que esta es una obra del gran yo soy, de ti, que no se trata de nosotros, Señor, sino que eres tú quien tiene un plan y un propósito desde la eternidad para este barrio, para este edificio, Señor, para los que están alrededor de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos que no te conocen, aún para alguien en esta mañana que no ha entregado su vida a Jesús. Palabra de Dios para él y para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos que nos guíe, Señor. Amén. Amén. Bueno, este es el texto, es la historia de gracia de Moisés para un siervo insuficiente. Bueno, el primer punto nos enseña la historia de los detalles técnicos y logísticos. Un día se aparece Moisés y se aparece en el lugar, ¿sí? Cuando uno piensa que Moisés decidió llegar allá y uno entiende que fue Dios quien le dijo: es aquí donde vas a volver tú y todo el pueblo de Israel y esa será la señal, uno entiende que Dios es un Dios que perfectamente en su omnisciencia y omnipresencia hace las cosas perfectas. O sea, no fue en otro lugar, fue ahí donde Dios se encuentra y llama a Moisés en el monte Horeb. Es el mismo lugar donde Dios después iba a reunir al pueblo de Israel para que le siguiera y le adorara. Y está la historia de que entonces ve la zarza ardiente, Moisés curioso, lo único que había visto por 40 años era ovejas, y ve una zarza y se acerca. Y es muy curioso que en esa historia Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias porque yo soy santo, ¿cierto? Esta enseñanza se usa mucho para predicar de la santidad de Dios, pero en esta mañana no vamos a quedarnos ahí. Pero no hay otro lugar para Moisés, quien se encontró miles de veces probablemente con Dios, en que Dios le pidió lo mismo. Y cuando uno entiende después que lo segundo que Dios le dice a Moisés es: yo te recuerdo que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, uno entiende que lo que Dios estaba haciendo era dándose a conocer a Moisés. Pónganlo en contexto. Ustedes llevan 40 años en que nunca escucharon una sola palabra, un solo predicador, nunca fueron a una iglesia, nunca pudieron ejercer libremente su fe. Y 40 años se aparece el Señor a decirle: Moisés, Moisés, yo soy el santo,
yo soy el padre de Abraham, de Isaac y Jacob. Y Moisés, dada esta reflexión y esta declaración, reacciona diciendo lo que dice. Lo que Dios estaba queriendo hacer con Moisés era recordarle que Dios había estado siempre presente con él. Moisés se quita los zapatos y se acerca a Dios. Para Moisés, la frase "yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob" era un recordatorio de que Dios le había hecho una promesa a ellos tres y que era el tiempo de cumplirla. ¿Cuál era esa promesa? Dios se lo recuerda: yo voy a llevar a mi pueblo a una tierra donde fluye leche y miel. Si usted tiene menos de 20 años, para que entienda el contexto, donde fluye McDonald's, papas y Coca-Cola con hielo. Si usted es paisa, donde hay bandeja paisa con todas las 14 cositas que lleva la bandeja paisa: chorizo, huevo, carne, plátano, arroz, aguacate, ahogado, arepa, chicharrón, morcilla, me falta mazamorra, bocadillo, maduro, 14 cositas. Sí. Si usted es venezolano, es como que le dijeran, es arepa con ropa vieja. ¿Es así? Repipiá. Era el lugar, dice, donde era más ancho y espacioso, donde Dios los iba a llevar. Mire, yo pienso en Moisés, yo digo, yo estoy sediento de que Dios venga a mi vida y me recuerde que Dios es un Dios que cumple promesas. Y un día cualquiera, Dios se aparece y le dice: yo soy ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Isaac y el Dios de Jacob. Algunos dicen que 3.500 promesas, otros hablan de 7.000. Dios es un Dios que hace promesas. ¿Y por qué Dios es un Dios que hace promesas? Porque Él sabe que la promesa nos pone una esperanza en el futuro. Pero no es cierto que cuando Dios se demora un poquito, empezamos a fallar. Empezamos a creer que Dios no estuvo ahí. Empezamos a creer que tal vez eso fue de nosotros. ¿Sí? Te va a llegar esa nena hermosa. Para los muchachos. Te va a llegar ese hijo. ¿Cuántas historias conocemos nosotros de familia que tuvieron la promesa del hijo y nunca llegó? Y luego de que adoptan, llegan 2, 3, 4. La promesa del trabajo. ¿Cuántos están esperando el día en que lo llamen? Señor Mauricio Borrero, le estamos llamando de esta empresa para ofrecerle un trabajo. Para Moisés, no solamente era una promesa para él, para su vida, que le aumentaba seguramente su fe y su esperanza en el Dios que él conoció, sino era para todo su pueblo. Esta promesa para Abraham la encontramos en Génesis 12, para Isaac en Génesis 26, para Jacob en Génesis 28. Y Dios dice en el texto, en los primeros 11 versículos, que escuchó el quejido, los gritos de su pueblo. Qué esperanza que nos da el Señor, ¿no? Que Dios sí es un Dios que escucha nuestro clamor. Porque cuando estamos hablando de promesas, como que tendemos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios ya no nos escucha o no. Y hay días en que salimos y gritamos: Señor, no más, Señor, que sea hoy y no pasa nada. Dios es un Dios que cumple promesas. Y en esta mañana estamos para recordar eso en la vida nuestra. Lo que Dios no nos dice es cuándo. Y tal vez para usted y para mí sean 400 años. En eso específico que usted está esperando. Y vamos a ver por qué. Y yo no quiero que usted a este punto me diga: ay, valiente bobada, viene a decirnos que Dios cumple promesas y ahora me va a decir que no me la va a cumplir en vida. ¿Sí? Dios no nos dice. Y no vamos a hacer la predicación popular, hermano, de que declara para que no. ¿Cuál? Que declaren que vuela, a ver si pueden volar los que declaran. Que declaren que sean ricos, a veces se vuelven ricos por declarar. Venimos aquí para predicar la palabra de Dios, que Dios sí es un Dios que cumple promesas, pero no nos dice cuándo. Y la espera es el disfrute del Hijo de Dios, porque en la espera se trata de que nosotros vivamos en intimidad con su presencia.
Vamos a ir más adelante. Es un tema de tiempo. Dios sí cumple promesas, pero es un tema de tiempo. Y quiero que me acompañen al Salmo 13. Salmo 13. El Salmo 13, 1:3, Salmo 13, es el canto de un hombre que está esperando promesas de Dios. Y yo no quiero desilusionarlo o desilusionarla. Si usted está cansado, triste o hasta un poco amargado porque ha entendido que Dios es un Dios que cumple promesas y está esperando ese día. Pero en el Salmo 13, 1:3 encontramos el canto de un hombre que espera promesas. Y miren cómo dice, Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo? Yo lo llamo el salmo de los hasta cuándo. 4 veces. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero como todos los 150 salmos, todos los salmos terminan poniéndonos en contexto después del clamor en quién es Dios. Versículo 5. Pero yo confío en tu gran amor, tu misericordia. La misericordia de Dios, que es el amor de Dios para mí, independientemente si yo haya hecho bien o mal. La misericordia de Dios es el amor de Dios, independientemente si yo me haya equivocado o no. La misericordia de Dios es su gran amor, independientemente de si yo le sirva o no. Algunos de ustedes están pensando que por servir les va mejor, y porque no sirven es que les va mal, o no. Porque en nuestra fe creemos que la fe cristiana es una causa-efecto. Si yo hago bien, me va bien. Si yo hago mal, me va mal. Si yo durante las semanas hice bien, vengo el domingo pensando que ese día voy a levitar. Pero la Biblia no es causa-efecto. La Biblia es la relación de un Dios amoroso, poderoso y misericordioso que nos ama a pesar de lo que hacemos, somos o decimos. Y dice el texto, pero yo confío en tu gran amor, en tu misericordia. Mi corazón se alegra ¿en qué? No en la llamada, no en el regreso de la salud, no en la nena que llega para acompañarme toda la vida o el nene, sino en la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Y el salmista termina diciendo una cosa todavía más linda, diciendo, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. El salmista nos enseña que a la hora de recordar el amor y la misericordia de Dios debemos hacer memoria de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. Ese que fue bueno es el mismo que hoy vengo delante de ti, Moisés, a recordarte que yo soy un Dios que cumple promesas. Pero que mientras pasa ese día en que Dios viene a cumplirlas, la obligación tuya y mía es caminar con el amor y la misericordia de Dios sobre nosotros. Estamos hablando de dependencia e intimidad. La vida cristiana no es que yo llego a conocer a Dios y todo me empieza a salir bien. La vida cristiana no es que porque Dios es Dios poderoso, yo le pido y Él me da todo. Eso no es verdad. Dios como buen Padre me da aquellas cosas que son útiles para mí, para mi bendición, que me hace crecer en fe delante de Él. La vida cristiana no es causa-efecto, hermanos. La vida cristiana es solo causa, es solo Dios que por pura misericordia y por puro amor un día vino a mí hace 31 años, no sé hace cuánto vino a su vida, y simplemente me hizo entender, iluminando mis ojos, de que en la cruz Cristo había pagado por mí. Y que esa es la mayor bendición del ser humano. No es la tierra que fluye leche y miel. No es ese trabajo, no es esa salud, no es ese esposo, no es que cambie sus circunstancias. No, Dios es bueno. Me encanta el Salmo 20 que nos recuerda que Dios también quiere bendecir las cosas que me gustan a mí, ¿cierto?
pero que la mayor bendición, la convicción suya y mía en la historia de gracia de Moisés, es que la mayor bendición para usted y para mí, como fue para Moisés, no era que Dios le estaba llamando, no era que Dios lo iba a usar como un gran héroe de la Biblia, un siervo de Dios, no era que Él lo iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel, era que Dios, el gran yo soy, iba a caminar con Él. Y eso cambia nuestra perspectiva, hermanos. Eso cambia nuestras perspectivas. Lo primero que dice Moisés, cuando entiende y comprende que lo que estaba pasando es que se estaba encontrando con un Dios que venía a recordarle que Él siempre ha sido Dios, es: yo no soy, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y como el hermano ya nos dijo, ya saltémonos a ese punto, ya fue predicado, voy a hacerte bullying, Carlitos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y efectivamente él no era nadie. No era nadie para lo que Dios iba a hacer. Y Dios efectivamente le dice: no, es que finalmente soy yo el que lo voy a hacer. Tú simplemente obedece. Anda conmigo. El plan es mío, yo soy el que te envía y la obra es mía. Servir no tiene nada que ver con tú haciendo cosas en la iglesia. Servir tiene que ver con que yo acepto el llamado que Dios me hace, y Dios lo hace a todos los que somos hijos de Dios, a proclamar su nombre de muchas maneras y eventualmente a hacer algo en la iglesia. Porque cuando hablamos de siervos de Dios, no hablamos de siervos de Dios en la iglesia. Nunca aparece la palabra siervo de Dios en la iglesia. Siervo de Dios. Porque tu llamado y mi llamado es a servirlo, como dicen los americanos, 24/7. Cuando trabajas, cuando corres, cuando duermes, cuando estás estudiando, con tus amigos, de día, de noche, en la iglesia, fuera de la iglesia, cuando pagas tus deudas, cuando cumples tu horario, cuando tienes intimidad con tu esposo, cuando vives la vida, proclamas el nombre de Dios. Entonces Moisés le dice: yo no soy nadie. Dios le dice: no, es que no, se trata de mí. Y Dios efectivamente en ese momento, cuando Moisés le hace la pregunta: bueno, y si me preguntan quién me envía, ¿quién digo yo que soy? Y viene esa palabra que ha sido tan linda, tan poderosa, cuando Dios le dice: diles que yo soy, te envío. Diles que yo soy. Yo creo que Moisés en ese momento recordó lo que había pasado en su vida 40 años atrás, cuando él mató al egipcio. ¿Por qué? Porque por el libro de Hechos entendemos y dice que Moisés estaba convencido que Dios le iba a llamar a liberar a su pueblo. Miren lo que estaba pasando. Moisés en su corazón ya había escuchado de alguna manera la voz de Dios, que Dios le iba a usar para sacar al pueblo de Israel. Lo que pasa es que Moisés pensó que era a punta de espada, y entonces comenzó por el primero: mató al judío, perdón, al egipcio. Moisés quiso hacer la obra de Dios a su manera, en un tiempo que no era el de Dios, y requirió pasar 40 años más en el desierto, en un contexto completamente diferente, para que su corazón estuviera preparado para el día en que Dios dijera: ahora sí, es hoy y es a mi manera, y no tiene nada que ver contigo. 40 años, cuando Moisés recordó que Dios sí le estaba llamando. La vida cristiana no tiene que ver con lo que tú hagas para Dios, porque lo que tú haces para Dios no tiene ningún valor. La vida cristiana tiene que ver lo que tú haces, que Dios te mandó a hacer. Luego asegúrate que no estás viviendo tu vida cristiana a tu manera o por tus fuerzas, porque entonces te vas a cansar, porque va a ser sin fruto, porque va a ser inútil, porque no vas a crecer en fe delante de Dios. Cuando nos hacemos hijos de Dios y entendemos que Dios nos hace el llamado a ser siervos de Él, desde el primer día entendemos que Dios comienza a hacer un proceso de transformación. Cristianismo le significa transformación. Si usted lleva 20 años en el Evangelio y no ha sido transformado, tal vez usted todavía no conoce a Jesús como Señor y Salvador. Tal vez usted todavía no es hijo. Tal vez usted todavía está condenado eternamente. La vida cristiana es transformación. Jóvenes,
Ustedes que la tienen, creo yo, más difícil que nosotros, los que estamos en la edad media o adulta. Nosotros estamos en la edad de 30, somos todavía en la edad media, ¿no? Dios es poderoso. Declara que tienes 30, Carlitos, y así será. Porque si no lo haces, eres pecador o no tienes fe. Dios nos llama para que seamos sus hijos junto y a la vez para que seamos sus siervos. Primer día. ¿A predicar desde el primer día? No, claro que no. No, hay cosas que obviamente tú necesitas aprender y crecer para servir a la iglesia. Pero para mostrar el nombre de Dios desde el primer día, nuestro hermano Theo Donner dice en su libro, un libro que todos ustedes deben tener y leer, el libro de Éxodo, más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, es el libro de las manifestaciones de Dios. Es la liberación de Israel y el pacto del Sinaí. Dios se está dando a conocer. El llamado que Dios le estaba dando a Moisés no era hacer cositas, sí, levanta la mano para que se abra el mar y todas esas cosas poderosas que Moisés hizo porque Dios le mandó que hiciera, porque él era el que lo iba a hacer, sino el gran llamado de Dios a Moisés para servirle era que saliera a dar a conocer su nombre. Y eso tú lo puedes hacer desde el primer día en que te conviertes en hijo de Dios. Si dejas que Dios venga a tu vida, transforme tu vida y por lo que tú digas, hagas, pienses o sueñes, glorifiques el nombre de Dios. Eso es ser siervo de Dios. La historia de gracia de Moisés se trata de un hombre que era completamente insuficiente, pero que había sido tratado por el Señor 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y que el día en que Dios le llama, que era el día de Dios, no el día de Moisés, Él le dice, heme aquí, dime, ¿a quién les digo? ¿Quién les digo que me envías? Y Él dice, yo soy. Hay muchas definiciones de yo soy, pero el hermano Teo dice, la que realmente se acerca más a la definición es, yo soy el Dios que nunca cambia. Qué hermoso, hermanos. El Dios que te prometió cosas nunca cambia, sigue siendo el mismo Dios. El Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob sigue siendo el mismo Dios. El Dios que vino a tu vida hace 30, 40, un año, los que están tal vez hoy entregando su vida a Jesús, ese Dios nunca cambia. Es el Dios poderoso, el Dios que sacó a todo Israel de Egipto. Miles de años después, a partir de ese momento, dice que cuando uno lee todo el libro de todo el Antiguo Testamento, vez tras vez, Dios fue tan conocido que cuando el pueblo de Israel venía, decían, ese es el pueblo de Israel cuyo Dios lo sacó de Egipto. Dios se dio a conocer. Somos llamados a ser siervos de Dios, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestra insuficiencia, a pesar de nuestro pecado, para dar a conocer a Dios. Y vivir en la presencia de Dios, dependiendo de Él, es lo que nos habilita para ser buenos siervos de Dios, para hacer las cosas maravillosas que Dios hace. ¿Qué es el llamado? Y en el versículo 12, si volvemos a Éxodo 3, encontramos el propósito del llamado de Moisés. Cuando Dios le dice en la segunda parte, esta es la señal que yo te voy a dar. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. La palabra culto ahí, Reina Valera lo traduce mejor, es siervos. Todos ustedes vendrán a servirme. ¿Qué esperaba Dios que ellos hicieran 3 días después en Horeb? Que hicieran una reunión y que hubiera alguien que predicaba y que hubiera ujieres y que alguien pusiera sillas y que hiciéramos un rebaño y reto y todas las cosas que tenemos que hacer. No, Dios quería hombres y mujeres que reconocieran que Dios les había liberado con el propósito de dar a conocer a Dios. La señal va a ser que todos ustedes van a venir aquí a este monte a darme a conocer, a ser siervos que me dan a conocer. ¿En qué forma tú estás dando a conocer a Dios? ¿Tú estás evangelizando a tus amigos del colegio o los amigos del colegio te están evangelizando a ti?
¿Tú estás proclamando el nombre del Señor a los compañeros de la universidad donde estudias, o son los compañeros de la universidad los que te están evangelizando a ti? Somos siervos, somos hijos de Dios, llamados a servirle, proclamando su nombre y luego haciendo otras cosas en la iglesia. Esta iglesia va a crecer, hermanos. Cuando ustedes, cada uno entienda y yo entendamos que nosotros vivimos como hijos de Dios para proclamar su nombre, y que cada mañana que salgamos de nuestra casa para nuestro trabajo, y en el bus, y en el metro, y en el carro, nosotros tengamos metidos en nuestra mente que estamos siendo llamados a proclamar el nombre del Señor. Que es inútil esperar el día de la bendición, cuando sabemos que la bendición ya está en nosotros como hijos de Dios, porque la bendición es caminar con Dios. Y quiero que vayamos terminando leyendo el libro de Deuteronomios, último capítulo. Vamos y lo leemos juntos. La historia de Moisés está escrita en el libro de Éxodo, después en el libro de Levítico, luego en el libro de Números, y termina con la historia termina en Deuteronomios 34. Ese es la muerte de Moisés. Siervos que damos a conocer su nombre. Y la historia de gracia está en que, a pesar de lo que usted y yo somos, el Señor quiere dar a conocer a su nombre a través de usted y de mí. Increíble, ¿no? Dios no iba a dar a conocer su nombre solamente por las obras maravillosas, sino por su pueblo, por lo que su pueblo iba a hacer. Miren cómo termina el libro de Deuteronomios, versículo 4, leamos desde el versículo 4. Capítulo 34, versículo 4. Algunas personas no sirven porque están esperando que Dios las bendiga, y tal vez eso no va a pasar, o pasará en 400 años. La verdadera bendición para usted y para mí es que caminemos con Dios. Y este texto nos enseña una realidad alrededor de ese tema. Versículo 4. Luego el Señor le dijo: este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Miren lo que pasa acá. ¿Qué estaba pasando? Que Dios le estaba diciendo a Moisés: ¿recuerdas lo que yo te dije hace 40 años cuando me encontré en la zarza? ¿Recuerdas? Y él tenía 120. Sí, Señor, probablemente ya hablaba bien mayor, 120 años, ¿no? Sí, Señor. Eso es lo que te prometo. Dios que cumple promesas. Nuevamente Dios le está diciendo a Moisés: eso es lo que de eso era que te hablaba hace 40 años. Pero le dice una segunda cosa que es un poco dura, y es: te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Y uno dice: ay, este es uno de esos textos que uno dice: Señor, ¿por qué lo pusiste? ¿Para confundirnos? No, que tú eres un Dios de promesas, que cumples promesas, que tú haces todo, Señor. Y Dios le estaba enseñando a Moisés que la bendición para su vida no era la tierra que fluye leche y miel, que la bendición para su vida es que él había sido un siervo que había caminado con su Señor, con el gran yo soy, con el Dios que nunca cambia. Si en su vida usted está esperando que llegue la gran bendición para ser feliz, está perdiendo la oportunidad de ser feliz, porque la gran bendición es Cristo, Dios con nosotros, viviendo todos los días de su vida, ofreciéndole su amor, su salvación eterna y el privilegio de caminar con el gran yo soy en todas las circunstancias, en todas las áreas, todos los días de su vida. Dice después versículo 5: allí en Moab murió Moisés. ¿Cómo lo llama en la Biblia? Esa es una bonita palabra para su piedra de... aquí murió Mauricio. ¿Y qué va a decir ahí? El ingeniero industrial, conferencista, el siervo del Señor.
El libro de Hebreos recuerda a Moisés como el siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, no como él pensó que era. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Ahí está, el Señor con sus detalles, el gran siervo del Señor, pero nadie sabe ni siquiera dónde está muerto. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Era un viejito fuerte. Hay bendición cuando caminamos con Dios. Yo no quiero hacer teología de este texto, pero cuando caminamos con Dios, hay bendición. Probablemente no la que usted y yo esperamos o queremos, pero sí hay bendición. Porque Dios bendice a sus hijos y a sus siervos cuando nosotros caminamos a la hora que Él nos llama, en el plan que Él nos llama y nos alineamos con su obra. Versículo 9. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Bueno, no vamos a hablar de Josué, ¿verdad? ¿Quién hizo esta serie que omitió a Josué? Lo hicieron en el poblado. Versículo 10. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios porque el Señor le mandó realizar en Egipto que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Pablo era para mí el héroe de la Biblia antes de que yo esté leyendo Moisés hace varias semanas. Siervo de Dios, el insuficiente, el tartamudo, el que comprendió que no se trataba de él sino de Dios, que no era su tiempo sino era el tiempo de Dios, que la obra la iba a hacer Dios, quien es el que hace obras maravillosas, y que su única labor, su única, era tener trato directo y era caminar con su bendición, el Dios que nunca cambia. Y Dios le cumplió su promesa. Él vio la tierra que fluye leche y miel, y Dios caminó con él. Hermanos, vamos a orar. Si tu fe está fallando, tal vez porque estás por una comprensión equivocada de lo que es ser siervo de Dios y cristiano, hoy queremos orar por eso. Quisiera que usted y yo saliéramos convencidos que nuestra única, preciosa, verdadera, completa bendición es que Dios está con nosotros. El Emmanuel, Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, nos recuerda nuevamente que Dios es un Dios que cumple promesas. Porque había una promesa mucho más grande que la tierra que fluye leche y miel. Y era la promesa de que el Mesías vendría un día. Y se aparecería en Lucas 4 a decir, yo soy del que se escribió. Y moriría 33 años después para que usted y yo podamos en esta mañana decir que somos hijos de Dios, y si no lo eres, entregar tu vida a Cristo por fe y decir quiero ser hijo de Dios. Pero no para que Dios solamente me dé leche y miel, sino para que Dios, el gran yo soy, el que nunca cambia, el Emmanuel, Jesús, esté conmigo, porque esa es, hermanos, la verdadera bendición de tu vida. Y que eso haga crecer tu fe. No porque todo te sale bien o porque te sale mal. No porque algún día va a venir lo que estás anhelando, sino porque el Espíritu Santo, Dios con nosotros, Padre e Hijo y Espíritu Santo, están todos los días hasta el fin del mundo. Una vez estaba Tomás ahí con los discípulos hablando, y Tomás le dijo a Jesús, danos conocer al Padre, danos conocer al Padre. Jesús le dijo, Tomás, ¿cuánto tiempo has andado conmigo?
Si me ves a mí, ves al Padre. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Recuerdan ese texto? Él es la imagen del Dios invisible. Andar con Jesús es andar con el gran yo soy. Y esa es la verdadera bendición para ti y para mí. Y el llamado que nos hace el Señor es hacer siervos que damos a conocer su nombre en todos los lugares donde Dios nos pone. Que ahí te conozcan como el siervo de Dios que da a conocer su nombre. ¿Hay alguien en esta mañana que nunca antes entregó su vida a Cristo? ¿Quiere recibirlo hoy en su corazón y recibir la bendición? ¿Quieres que oremos por ti? ¿Alguien en esta mañana? Levante su mano. Alguien que hoy por primera vez diga: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dios te bendiga. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar por ti. ¿Cómo es tu nombre? Tomás. Tomás. Yo rematé contigo, pero no era el mismo Tomás. ¿Alguien más quiere entregar su vida a Jesús por primera vez hoy? Vamos a orar por Tomás. Para que Tomás no esté solo levantado. ¿Alguien más quiere decir hoy: sí, quiero ser el siervo de Dios que proclama su nombre? Si ustedes póngase de pie junto con Tomás y salgamos todos en esta mañana convencidos que Cristo es nuestra bendición, que no hay mejor vida, hermanos. Egipto no es mejor, la tierra que fluye leche y miel tampoco es mejor, es Cristo, nuestro gran yo soy. Padre, en esta mañana primero oramos por la vida de Tomás. Qué gozo, Señor. Tal vez yo tenía la edad cuando tú viniste a mi vida y también alguien hizo la invitación y yo también dije: quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. Tal vez a la edad que tiene Tomás hoy, nosotros como iglesia te pedimos que lo bendigas y oramos que el Espíritu Santo de Dios, Señor, venga a morar dentro de él y que esa sea su bendición, Señor. Nunca le dejes olvidar que la mayor bendición de su vida eres tú y el caminar contigo. Que lo demás, Señor, son añadiduras, que no es el centro de su vida, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, que la vida del hombre consiste en ser hijo de Dios por la obra del gran yo soy en la cruz, de Jesús el Hijo de Dios. Pedimos que hoy Tomás pueda en su corazón, Señor, entregar su vida a Jesús y reconocer que Él es pecador como nosotros y que Jesús en la cruz murió por él. Bendice su vida, Señor, y bendícenos también a todos los demás. En esta mañana queremos renovar nuestra decisión de ser siervos que hacemos solamente proclamar tu nombre mientras tú haces obras maravillosas. Que tú nos liberaste, como liberas hoy a Tomás, para ser siervos y para proclamar tu nombre. Que nuestra bendición no es que llegue ese día en que pasen cosas buenas o nos dejen de pasar cosas malas. Que nuestra bendición eres tú, Señor, hoy y ahora. Pero Padre, danos la gracia y las fuerzas para caminar en santidad, agradándote en todo. Para que nosotros podamos no solamente proclamar el nombre de Jesús con lo que decimos, sino también con la forma como vivimos. Para nosotros contarles a otros de quién eres tú y que ellos también vengan a conocer su verdadera bendición. Señor, bendice a esta iglesia, Padre. Esta es tu iglesia. La obra es tuya y no de nadie acá. La única función de los que estamos acá en tu iglesia es proclamar tu nombre. Enséñanos a hacerlo, Señor. Quita el pecado o cualquier barrera que haya en nosotros para que nosotros seamos siervos del Señor como lo fue Moisés. Para que podamos verte y disfrutar de una vida contigo cara a cara como lo hizo Moisés. Para que algún día se diga que yo también fui un hombre que anduve contigo, Señor. Pero oramos también por aquellos que están esperando promesas cumplidas, Señor, que están con dolor en su corazón, anhelando que venga el trabajo, la enfermedad, o el esposo, o la salud. Tal vez aquellos cansados del camino, luchando con depresiones,
con pensamientos en que se han equivocado. Señor, yo oro también que hoy vengas como el gran yo soy, el Dios que nunca cambia, a recordarles a ellos y a nosotros que tú eres un Dios que escuchas nuestra aflicción y que hay un día en que vendrás, Señor, a mostrarnos lo que vas a hacer acerca de eso. Y mientras tanto, Señor, permítenos disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.